Bien, amigos, polémicos, sí, vamos a hacer un video polémico aquí, los 10 mejores pilotos de la Fórmula Uno de todos los tiempos, en mi opinión. ¿Opinión de Casio Cortes en el canal de Casio Cortes? Sí. ¿Cuál es el criterio? Vamos a establecer el criterio primero, la opinión de Casio Cortes, ¿verdad? Ya está establecido, pero vamos, yo tengo pavor de quien dice, ay, pero no se puede comparar, ¿ves? Eran épocas diferentes. El deporte de las carreras de autos es exactamente el mismo desde hace unos 120 años más o menos, ¿verdad? Que creo que fue cuando ocurrió la primera carrera de autos, que es muy simple. Por cierto, tengo esa camiseta genial que compré en el Museo Henry Ford en Dearborn. La primera carrera de autos comenzó cuando se fabricó el segundo auto, ¿verdad? Entonces el deporte sigue siendo exactamente el mismo. Te subes en esa caja con 4 ruedas, ¿no? En el caso de la Fórmula 1, una caja abierta e intentas ganarle a los otros 20 y tantos tipos que también están en cajas abiertas con 4 ruedas. Claro, la Fórmula 1 es fascinante. ¿Por qué? Porque históricamente hay 10, 11, 12 equipos cada uno haciendo su propia caja, entonces las cajas son diferentes y hasta hoy el mismo equipo no logra hacer dos cajas iguales, ¿verdad? Sin gastar mucha memoria. El año pasado Tsunoda tuvo ese choque en Imola y se quedó 3 o 4 carreras más sin tener el mismo piso que tenía Max. Pero eso es lo que hace que el debate sea fascinante, ¿verdad? Tienes que ir más allá de los números, más allá de lo obvio. Tienes que analizar y profundizar en la información, conocer los testimonios de la época, las opiniones de la parrilla. Y ese para mí es el criterio principal. ¿Cuánto pánico en el corazón, Rogeriño? Cada piloto en su época ponía en la competencia, y esa cuestión de poner pánico en el corazón de la competencia tiene mucho que ver sobre todo con la velocidad pura. Entonces, van a ver que mi lista prioriza poco eso, los tipos que no solo eran los que más ganaban, que tenían más resultados, sino que también los demás de la parrilla. Sabían que, mira, al final del día, el tipo es mejor, es más rápido, es más completo, va a encontrar la manera de ganar. Y tenemos nombres que tuvieron eras muy claras, ¿no? A lo largo de más de un año en la Fórmula 1, ¿no? Cada nombre que está en este top 10 logró ser ese tipo que más infundió pánico en el corazón de los otros 20 por 2, 3, a veces 5, 6, 7 años. Entonces, sin más preámbulos, vamos a nuestro 10º lugar con un poco más de preámbulos, sí, de hecho. Establecí otro criterio que no va a ser el criterio de mi lista, pero yo en esta era en la que la IA hace muchas cosas interesantes para nosotros, le pedí a ChatGPT que hiciera un cuadro de medallas de la Fórmula 1 de todos los tiempos, ¿no? Si ser campeón fuera oro, subcampeón plata y tercer lugar bronce, ¿qué pilotos tendrían más medallas en la historia de la Fórmula 1? Entonces, son números bastante sorprendentes. Vamos a mostrar un poco de esos números de ese cuadro de medallas ficticio para ayudar también. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Ahora sí, el 10º mejor piloto de todos los tiempos de la Fórmula 1, Andreas Niklaus Lauda. Y dije que no habría tanto enfoque en números, pero sí voy a traer al menos una estadística interesante sobre la historia de cada uno de estos top 10, que ayuda a explicar por qué ese tipo está en el top 10. Entonces, Niki Lauda, Niklaus, el famoso Niki Niklaus, cuyo gorro yo tenía, mira qué locura, mis padres fueron de luna de miel a Buenos Aires en el 77, creo que ese es el año del matrimonio. En esa época, las pruebas de neumáticos de pretemporada eran en el hemisferio sur, claro, por el invierno europeo, y eran en Buenos Aires. Y mis padres, ¿no? Imagina lo que era una prueba de neumáticos de Fórmula 1 en 1977. Fueron a pasear al autódromo. Estaba abierto, ¿no? No cobraban entrada ni nada. Imagínate a Liberty Media hoy en día, dejando que la gente entre gratis a los entrenamientos. Y entonces mi papá estaba caminando ahí, voló la gorra de Niki Lauda, él la recogió y se la ofreció de vuelta, y Niki Lauda dijo, no, quédate con ella. O sea, Niki Lauda sonriente, incluso estando todavía en recuperación de su accidente del 76, ¿no? Eso también pone en perspectiva aquí el hecho de que Niki Lauda sea solo tricampeón. En realidad, él es tetracampeón moral, ¿no? Niki Lauda fue campeón en el 75, 77 y 84, se retiró, estuvo 3 años fuera y luego regresó. Cuando regresa, vence al joven rápido del momento que era Prost en el mismo equipo, en el mismo auto, ¿no? Eso, ya vamos a hablar de eso en un momento. Sí, y al retirarse era el récord de podios, tenía 54 podios, ¿no? Otro dato, otra trivia interesantísima de Niki Niklaus. Los dos equipos más grandes de todos los tiempos de la Fórmula 1 indiscutiblemente, Ferrari y McLaren, ¿no? Tanto en historia como en números. El único que fue campeón con ambos equipos, Niki Niklaus, mira qué interesante, redoblan los tambores para nuestro 9º lugar, otro tricampeón, Jack Stewart, ¿no?
Récord de victorias y podios al retirarse. 27 victorias y 43 podios, ¿no? Lauda, que después va a romper ese récord de Stewart con 54. Pero es eso, ¿no? El tipo era un poco más cerebral, son 17 poles contra 27 victorias, ¿no? No era un tipo tan explosivo en velocidad y se retiró en la cima, ¿no? Stewart tiene un porcentaje de victorias, incluso, impresionante, 27%. Eso es una marca interesante, ¿no? Stewart tiene 99 grandes premios, 27 victorias. Sí, todos los grandes pilotos de la Fórmula 1, con excepción de Fangio, que evidentemente no necesitas spoiler aquí, ¿no? Sabes que vamos a hablar de Fangio más adelante. Terminan quedando más o menos en ese rango del 30%, ¿no? No todos, los grandes, ¿no? Algunos de los grandes es un número recurrente y Stewart es uno de esos tipos. Sí, se retiró en la cima, ¿no? Se retiró como campeón, se retiró con François Sever, ¿no? En el mismo año en que su compañero François Sever murió, él, muy inteligentemente mostrando lo cerebral que era, dijo, mira, déjame sacar mi saldo de esta cuenta, salir con una gran ganancia en esta carrera, siendo tricampeón de Fórmula 1, y entonces empezó a dedicarse aún más a algo, por lo que ya era muy conocido en la historia de la Fórmula 1, ser una especie de gran activista, abogado, digamos así, de la seguridad en las pistas, ¿no? Entonces, Stewart, tricampeón, noveno lugar. A partir del octavo lugar, las cosas empiezan a ponerse más interesantes, más polémicas, ¿no? Yo pongo en octavo lugar a Alain Prost. Alain Prost de Francia, en palabras de Galván Bueno. Tetracampeón, ¿no? En cuanto al número de títulos. Está empatado como el cuarto con más títulos de la historia, ¿no? Tenemos los 7 títulos de Schumacher y Hamilton, los 5 de Fangio, y luego Vettel y Prost empatados con 4. Y ahora Verstappen también ya está en ese grupo, ¿no? Pero Prost nunca fue un tipo espectacular, ¿no? En cuestión de velocidad pura, así. Es el famoso profesor, un tipo muy cerebral, ¿no? Ed Straw, que es un gran periodista inglés, en un debate de esos así, lo escuché decir, dime cuáles son las 2 o 3 victorias más espectaculares de la carrera de Prost. Y no vienen, ¿verdad? Prost no ganaba de forma espectacular, ¿no? Era un tipo que sabía sacar el máximo del paquete, incluso en una época en la que los autos se rompían mucho. Incluso Prost podría haber tenido más títulos, ¿no? Porque él vivió el auge de la velocidad del joven Prost con el Renault Turbo, donde hizo muchas poles. Ganó bastantes carreras, pero si ves los años 82, 83, 83 de Prost con el Renault Turbo, son 5 victorias, 10 abandonos. Así eran más o menos las temporadas, ¿no? El auto se rompía mucho. Entonces, esos años de su auge en velocidad no los capitalizó en títulos. Pero los números son inexorables, ¿no? Son 4 títulos y 4 subcampeonatos, ¿no? Mucha gente no recuerda que Prost, además de los 4 títulos, tiene 4 subcampeonatos. 11 medallas en nuestro cuadro de medallas, ¿no? Solo pierde contra Hamilton y Schumacher. Récord de victorias con 51 y de podios al retirarse. Y solo 33 poles, ¿no? En 202 largadas, en 202 grandes premios, ¿no? Eso muestra que la velocidad explosiva tampoco era su fuerte. Hasta porque el auge de dominancia que tuvo en cuanto a equipo, que fue ese McLaren del 88 y 89, Senna le ganó en poles, ¿no? Entonces también hay una pequeña distorsión en los números de Prost ahí. Pero hablando de Prost y Senna, hay un dato muy interesante, ¿no? 2 temporadas de Prost y Senna como compañeros en el mejor auto de la parrilla, ¿no? El McLaren del 88 y 89, y Prost hizo más puntos en las dos, ¿no? Prost pierde el título del 88 contra Ayrton. Hay muchos que son muy fanáticos de Senna y no se dan cuenta de ese dato. Otra cosa, ya que entramos en esta polémica de Senna y Prost, que a mí me gusta mucho recordar, porque la gente se aferra tanto a ciertas narrativas de las que ya no pueden deshacerse, ¿no? Hacen que los hechos se borren en favor de las narrativas, digamos así. ¿Quieres ver otra que es muy común en el internet de la escena automovilística brasileña? Prost le robó el título del 89 a Ayrton. Sí, Ayrton no habría sido campeón en el 89. Sí, lo que hizo Balestre fue una canallada. Sí, la maniobra de Prost es absurda, y hoy él habría sido excluido de esa carrera. Pero Prost llegó al GP de Japón del 89 con 8 puntos de ventaja sobre Ayrton. No necesitaba haber hecho eso, ¿verdad? Él estaba muy traumatizado por la humillación del 88 cuando Senna deja que el auto se apague en la largada y aún así lo pasa. Él dijo, no, amigo, hoy no vas a pasar, y prefirió chocar, pero si se quedaba en segundo, deja que Ayrton se vaya y queda en segundo. En Australia, solo necesitaba ser de nuevo el segundo de Ayrton y sería campeón. Entonces, el título del 89 no fue robado por Alain Prost a Ayrton Senna.
En condiciones normales de temperatura y presión, sin accidentes, sin balestres, sin nada, esa era la tendencia, ¿no? Si Senna ganaba las dos últimas, con Prost en segundo, en las dos últimas de ese año, Suzuka y Adelaida, Prost sería campeón de todas formas. El séptimo lugar es un buen ejemplo de que los números no lo son todo, ¿verdad? Fernando Alonso es bicampeón mundial de Fórmula 1, pero si solo repartes 8 puntitos a lo largo de sus más de 20 años de carrera, si los redistribuyes, él podría ser pentacampeón, ¿verdad? Alonso pierde un título por un punto en 2007, un título por 4 puntos en 2010 y un título por 3 puntos en 2012, ¿verdad? Sí, siendo que esos títulos de 2010 y 2012 que pierde, los pierde con Ferrari contra el Red Bull de Vettel, ¿verdad? Él pierde con un auto claramente inferior, llevó un auto claramente inferior a prácticamente la misma cantidad de puntos que el campeón de ese año, ¿verdad? Alonso es quinto en nuestro medallero, mira qué interesante, ¿verdad? Todavía está en la lista de mayor número de victorias, ¿no? Alonso tiene 32 victorias, si no me equivoco, todavía está en el top 5, ¿verdad? Aunque solo tenga 2 títulos, tiene otras estadísticas muy fuertes, ¿no? Y si el hecho de que Aston ha estado mal en los últimos años y pésima este año, ¿verdad? La generación Z o la generación Alfa dice que Alonso no hace nada. No hace mucho que Alonso, la última medalla de Alonso en nuestro cuadro de medallas, de hecho, es de 2023, fue bronce en 2023, ¿verdad? Entonces, sí, ahí en 2023 mostró, mira, si me dan un buen auto, voy a hacer una secuencia de podios, como lo hizo al principio de 2023. No consiguió victorias porque Red Bull era muy dominante, ¿verdad? Es Alonso, si tú, vamos a recordar, ¿no? Retomar nuestro criterio principal aquí. ¿Cuánto es respetado por sus compañeros? ¿Cuánto es temido por sus compañeros? Alonso es un tipo, creo que ese es uno de los motivos por los que no ha parado hasta hoy, ¿no? Él tiene un cierto resentimiento que nunca va a resolver, está absolutamente convencido de que es mejor que Vettel, y lo es. Fue mejor que Vettel, ¿no? Porque Vettel ya se retiró, y aún así tiene la mitad de los títulos. Y en el fondo de su corazón, él cree que es mejor que Hamilton. Hamilton tiene 7 títulos, ¿verdad? Entonces, sí, claro, la opinión de Alonso siempre va a ser la mejor posible respecto al propio Alonso, pero sí fue un tipo muy temido y respetado por los demás en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, sí, él no está más alto en ese ranking porque tomar las decisiones correctas en la carrera también es parte de la capacidad del piloto, ¿no? Él tomó muchas decisiones equivocadas. Él tenía que haber, en realidad, en 2007 creo que la decisión más equivocada fue de Ron Dennis, ¿no? De no haber controlado un poco a Hamilton. Mira, respira, este año es de Fernando, que es el campeón establecido, bicampeón. El próximo año estás libre. Y entonces Alonso habría aceptado mejor que Hamilton se enfrentara a él en el segundo año, ¿no? En el primer año fue muy difícil de tragar, pero él se equivoca, ¿no? En el asunto de meterse en el rollo de Stepney y amenazar con contarle a la FIA, ahí es donde pierde la confianza de Ron Dennis. Y ahí él sella su destino, ¿no? Podría haberse quedado en McLaren y ganado en 2007 si las cosas hubieran sido un poco más armoniosas, si Ron Dennis hubiera manejado mejor la situación. Pero si se hubiera quedado en McLaren para 2008, probablemente habría o llegado muy cerca o ganado ese título de 2008. Y aún así, aunque McLaren no estuviera peleando títulos en el 2009, 2010, 2011, seguía siendo un auto mucho mejor que los Renault que él tuvo ahí, ¿no? Después también sale de McLaren, sale de Ferrari, de hecho, por haber desgastado la relación en un momento en que se hubiera aguantado, ¿no? Esa buena etapa de Vettel en Ferrari, cuando Vettel casi, ¿no? Cuando Vettel enfrenta de frente a la Mercedes híbrida de Hamilton, yo creo que Alonso en esos años habría sido campeón. Entonces, esa falta de habilidades humanas, ¿no? Para gestionar el ambiente del equipo también le costó a Alonso. Y es por eso que él es apenas el séptimo más grande de todos los tiempos en nuestra lista. Pero sin duda alguna, de los 10 mayores talentos en la historia de la Fórmula 1. Número 6 en mi ranking aquí, un nombre que es muy poco recordado por el aficionado brasileño, ¿no? Pero que es indudablemente de los más grandes de la Fórmula 1, Jim Clark. Mira, hasta estuve tentado para no poner a Jim Clark en el top 5, ¿eh? Es que los tipos que están en el top 5 tienen números bajos, muy abrumadores, ¿no? Y Clark es un tipo que tuvo la carrera muy abreviada, ¿no? Sí, murió a los 32 años, ¿no? Ayrton, por ejemplo, murió a los 34. Sí, Jim Clark murió liderando el campeonato. Había ganado la primera carrera del año, fue entre la primera y la segunda carrera del año. Entonces, en ese año ya estaba encaminado para conquistar lo que sería su tercer título. Sí, es un tipo que habría sido tetracampeón, pentacampeón, tal vez más, ¿no? Él estaba muy por encima del promedio de sus contemporáneos, ¿no? Incluso de los títulos que pierde, ¿no? De los títulos de Graham Hill. Él gana muchas más carreras, pero también tiene más abandonos, ¿no? Él era ese tipo, si el auto era el mejor, él lo llevaba a la victoria, ¿no? Las estadísticas
si no se rompía, ¿no? Porque él pasó la mayor parte de su carrera en Lotus. Y Lotus siempre fue notoria por tener autos muy frágiles, ¿no? Pero él muere como el poseedor de todos los récords en la Fórmula 1, ¿no? 25 victorias, 32 podios, 33 poles, era un récord. Sí, básicamente si él llegaba al final, ganaba, ¿no? Tiene un 35% de victorias, 45% de poles, ¿no? 33 poles en 73 grandes premios. Su récord de poles solo fue superado por Senna allá en el 89, ¿no? Duró 30 años, ¿no? 31 años. Sí, como dije, no está más alto porque ahí empezamos a especular sobre lo que habría sido la carrera, ¿no? Pero él era un tipo que estaba claramente... les metía miedo a los otros 20, ¿no? Estaba en un nivel superior. Tanto es así, ¿no? Que incluso medio que de pasada, ¿no? Dio un saltito allá en Indianápolis, estaba ganando ese año y se rompió. Al final, al año siguiente, gana, ¿no? Todavía gana las 500 millas en Indianápolis. Es una de las grandes tristezas, tragedias del automovilismo. Claro, no haber logrado tener una carrera más completa. Y además era un tipo muy buena onda, ¿no? Granjero de ovejas escocesas. Tipo sencillo. En fin, ahora sí, ahora estamos hablando de pelea de gigantes. Estamos hablando de nuestro top 5. El quinto lugar es el líder histórico de nuestro medallero Lewis Hamilton, ¿verdad? 7 títulos, 5 subcampeonatos, ningún bronce. Mira qué curioso, 12 medallas, empatado también con Schumacher. Mira qué curioso. Ellos empatan en títulos y empatan en medallas, pero en el medallero Hamilton tiene más platas, ¿verdad? Schumacher tiene algunos bronces. El hecho de que Hamilton tenga más de 40 años y haya estado siendo superado por Leclerc en los últimos años, e incluso en su último año en Mercedes también fue un poco superado por Russell, es la generación alfa, ¿no? Que hoy en día comenta mucho en internet, ¿no? Muchos creadores de contenido se puso medio de moda, así que Hamilton no era tan bueno, que ganó por los años de Mercedes. Vamos a recordar algunas cositas de Hamilton, ¿no? Para mencionar el tamaño de Hamilton. Hamilton pierde el título en su primer año de Fórmula 1 por un punto. Como Hulk, él pierde el título por un punto. Pero ¿sabes quién era su compañero? Era el actual bicampeón de la Fórmula 1 y un tipo que está aquí en esta lista 2 posiciones atrás, Fernando Alonso. Entonces, en el primer año de Hamilton, en la Fórmula 1, él se enfrenta directamente con su compañero, que claramente era el mejor de la parrilla. El tipo que había terminado con la era Schumacher, que es otra cosa que podría haber mencionado a favor de la posición de Alonso en su ranking, está en nuestro 7º lugar aquí y pierde el título por un punto. Al año siguiente es campeón en el segundo año, ¿no? Otro dato que muestra lo innegable que es Lewis Hamilton, ganó carreras en todos los años entre 2007 y 2021, ¿verdad? Otro dato, con los tipos de autos más diferentes, más competitivos, menos competitivos. Ese McLaren de 2009, el año de Brown, empieza fatal. Hamilton va al final del año, reacciona, casi llega a amenazar, a pelear por el título al final. Sí, también disputa títulos, no tan fuertemente todavía, pero en los años de Vettel llega a amenazar un poco con una McLaren inferior, ¿no? Sí, ganar carreras durante 14 años seguidos, teniendo en varios de esos 14 años, ¿no? No tener el mejor auto de la parrilla también muestra el nivel en el que opera, en el que operó durante la mayor parte de la carrera de Lewis Hamilton. Ya no está en ese nivel, ¿verdad? El último gran año de Hamilton fue 2021, ¿no? Que él podría era para haber sido campeón, ¿no? Si yo dije que Niki Lauda es el tetramoral, ¿no? Por el accidente del 36, Hamilton es el octamoral, ¿no? El juez se equivocó. El juez en la final de la Copa marcó un penalti absurdo y el otro equipo fue campeón. Eso fue lo que le pasó a él en 2021. Si él menosprecia a Verstappen, ¿no? Si llegan dos tipos en condiciones de ser campeones y se decide en el detalle, los dos tenían méritos morales para ser campeones. Pero ¿cuál fue el factor decisivo en 2021, verdad? De ese detalle fue el error de Michael Masi, así como en 2007, ¿no? ¿Cuál fue el factor decisivo para la derrota de Hamilton por un punto? Fue toda la politiquería interna dentro de McLaren. Aquel problema extraño de la caja de cambios en Laranjiña e Interlagos, ¿verdad? Entonces, así, Hamilton podría, con 2 pequeñísimos ajustes, Hamilton podría ser campeón mío de la Fórmula 1. Es muy loco de imaginar. Y aún así, es apenas el 5º en esta lista porque el top 4 está todavía más allá. Y también muestra, ¿no? Que no es una lista en la que los números lo son todo, ¿verdad? Hamilton es el líder, el que tiene el récord del cuadro.
Es el líder del cuadro de medallas, es el que tiene el récord hasta hoy, ¿no? De victorias, de podios, de poles, ¿verdad? El único tipo con más de 100 victorias, más de 100 poles, pero también fue muy beneficiado por algunos años ahí con el Mercedes híbrido, en los que sus compañeros no eran tan fuertes así. Entonces, los tipos que están por encima de él en mi lista son mejores que él. Es una orquesta la que hace el tema de la victoria. ¿Sabías que el tema de la victoria lo toca Roupa Nova? Fue Roupa Nova, la banda Roupa Nova, la que hizo la grabación de esa canción. Es Ayrton Senna da Silva, Ayrton Senna de Brasil, el cuarto más grande de todos los tiempos en mi lista aquí. En mi cuenta conservadora, Senna habría sido exacampeón, ¿verdad? Si no hubiera tenido la carrera abortada abruptamente por una barra de suspensión. Qué mala suerte, ¿no? Se filtró justamente aquí en el punto más vulnerable del casco, ¿verdad? Yo creo que de los dos títulos de Schumacher ahí en Benetton, 94 y 95, eran de él. Creo que el de 95, ¿no? En el 94 ya estaba 30-0 para Schumacher. Ese Benetton tenía una legalidad dudosa, ¿verdad? Tenía ese famoso control de tracción. Realmente era un coche muy fuerte, ¿no? Creo que ahí los tipos, pero el Río perdió por poquito. Schumacher fue excluido de 4 carreras ese año, justamente porque la FIA tuvo que intervenir. Eran tiempos de Bernie Ecclestone, ¿verdad? Había el Titeri aquí. Sí, había que arreglar eso ahí hay video, yo ya hice esa proyección, ¿no? De todos los títulos de Senna, pero para ti, que eres de la generación alfa y no recuerdas y no investigaste, pero comentas, aún así es para que se den una idea. Schumacher, por adelantar al safety car en el Gran Premio de Bélgica, fue excluido de la carrera y suspendido de la próxima, ¿no? Le dieron una suspensión de 2 exclusiones por adelantar bajo safety car, ¿verdad? Se puede ver exactamente lo que la FIA estaba intentando hacer ahí para salvar el campeonato. En condiciones normales, creo que Schumacher habría ganado en el 94. Sí, pero creo que en el 95 Ayrton, ¿no? Desarrollando el Williams y todo eso, habría competido directamente con Schumacher. Creo que Renault no se habría ido a Benetton, ¿verdad? Sí, Ayrton no habría dejado que Williams liberara el motor Renault para Benetton con Schumacher ahí. Y Senna ganaría en el 95 y ahí, sin lugar a dudas, ¿no? En el 96 y 97 habría ganado los títulos de Hill y Villeneuve. Pero bueno, estamos hablando de suposiciones, ¿no? Pero solo para dar una perspectiva, ¿no? Senna es tricampeón, que en condiciones normales de temperatura y presión de la vida habría sido exacampeón. Él tenía un récord único cuando murió, ¿no? En la Fórmula 1 él era el que más poles tenía, 65 poles. Es un porcentaje de poles absurdo, ¿no? Senna tiene 40% de poles. Son 161 carreras, ¿no? Y 65 poles. Siendo que él tuvo el mejor auto de la parrilla en solo 4 de sus 10 temporadas, ¿no? Que son los 4 años de McLaren, ¿no? 88, 89, 90 y 91. Entonces, 84, 85, 86, 87, 92, 93, ni cuento el 94, ¿no? Que aún así hizo 3 poles, ¿no? Sí, pero tener 40 poles en tu carrera, siendo que solo tuviste el mejor auto de la parrilla en 4 de tus temporadas, es muy impresionante y da una dimensión de lo que era la velocidad pura de Senna, ¿no? Él es el octavo en el cuadro de medallas con 6, curiosamente empatado. ¿Sabes con quién? Nelson Piquet también tiene 6 Senna, tiene 3 oros, 2 segundos lugares, ¿no? Y un bronce en el 87 con Lotus. En cuanto a velocidad pura, al pánico que causaba en el corazón de los demás, especialmente en la lucha rueda a rueda, él es el más grande de todos los tiempos, ¿no? Sí, pero ese es el criterio principal, pero no es el único criterio aquí, ¿verdad? Senna no está más alto en el ranking porque tiene debilidades mayores, ¿no? Más amplias que las de los 3 tipos que están delante de él aquí, ¿verdad? Estamos en un aire muy enrarecido. Estamos en la cima del Everest aquí, ¿no? Empiezas literalmente a buscarle el pelo al huevo para diferenciar. Entonces, así el Senna tenía esa postura medio mesiánica, ¿no? Él era un tipo muy religioso. Algunos dirían incluso fanático religioso. Y eso en su cabeza generaba una mezcla que a veces le perjudicaba, ¿no? Él entraba en trance, veía a Dios y yo creo que, así para resumir cómo eso le perjudicaba como piloto, creo que a veces él pensaba que tenía el derecho divino de ganar, ¿no? Y hay otro tipo que está incluso por encima de él, aquí en la lista, también la tiene. Vamos a hablar de él, pero no por motivos religiosos. Pero, ¿cuál es el asunto? ¿Qué implicaba eso en la práctica? Él era muy implacable en la disputa rueda a rueda, ¿no? Y no admitía ciertas cosas, y eso lo llevaba a meterse en problemas muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces se metió en problemas con Mansell en circunstancias que valían mucho, verdad? En la largada de un gran premio que él estaba adelante y se enredaba, meterse en problemas con un rezagado y tirar una victoria segura por la borda, ¿no? Como lo hizo con Schlesser en Monza, lo hizo con Nakajima en Brasil, ¿no?
Caray, años y años persiguiendo la victoria en casa y ahí estás liderando tu GP de casa con una gran ventaja y te enredas con un rezagado, ¿no? Nunca viste a Schumacher hacer eso, nunca viste a Hamilton hacer eso, nunca viste a Alonso hacer eso, ¿verdad? Hasta tipos que están detrás de él en la lista, pero muestra que era una debilidad, ¿no? Ese asunto de que él tenía eso, él quería mucho demostrar que era mucho mejor que Prost. Entonces intentó sacarle una vuelta a Prost en Mónaco, 88 se estrelló solo, con 30 segundos de ventaja, ¿no? Sí, nunca viste a esos pilotos top realmente hacer eso. El tipo que hizo algo parecido que yo recuerdo fue Vettel, en la lluvia, ¿no? En su carrera en casa en Alemania, pero bajo la lluvia, y no está en el top 10 Vettel aquí, justamente porque tenía brechas, ¿no? Tenía debilidades mayores, pero indudablemente no, el mayor brasileño de todos los tiempos en cuanto a pilotar una caja con 4 ruedas. Vamos entonces a nuestro podio. En tercer lugar, el maestro Juan Manuel Fangio, ¿verdad? Cuando empecé a gustar de las carreras, allá por finales de los años 80, principios de los 90, era innegable que Fangio era como el Pelé del fútbol. Así, sí, Fangio era el mejor piloto de otros tiempos, innegable. Innegable. Siempre va a haber 10, 15 tipos pesados que quieren crear una historia alternativa, pero los números de Fangio eran demasiado abrumadores, ¿no? Fangio, hay algunas cosas que nunca van a ser superadas, ¿verdad? Fangio fue pentacampeón con 4 marcas diferentes, ¿no? Creo que va a ser difícil que alguien sea campeón con 4 equipos diferentes en el futuro, en la Fórmula 1. Él era el récord de todo cuando se retiró, todavía al inicio de la Fórmula 1, ¿verdad? Pero 24 victorias, 29 poles y 35 podios. El porcentaje de victorias es 46%, el porcentaje de poles es 55%, ¿verdad? Esas dos marcas nunca van a ser superadas. Tiene esos asteriscos, ¿verdad? Que había algunas victorias ahí, más que victorias, incluso puntos, ¿no? Podías tomar el auto del compañero. No ganabas carreras así porque habías tenido un problema, pero tomabas el auto del compañero y sumabas puntos. Así ganabas el título, ¿no? No victorias. No distorsiona el número de victorias, pero ayuda a los 5 títulos de Fangio, ¿no? Pero hay otros asteriscos muy grandes también, que son los siguientes. Los mejores años de Fangio se perdieron por la guerra, ¿verdad? La Fórmula 1 no surgió antes por causa de la guerra. Entonces, cuando surge la Fórmula 1, Fangio ya tiene más de 40 años, ¿verdad? Él gana todos sus títulos con más de 40 años y él era Fangio. Él era capaz de ser muy rápido cuando era necesario, que era la carrera ahí. Yo dije que Prost no tiene victorias memorables. La victoria de Fangio en Nürburgring en el 57 es considerada como una de las más grandes de todos los tiempos, si no la más grande, ¿verdad? Porque él baja el récord vuelta tras vuelta. Y cuando él baja por última vez, bajó el récord de la pista en 17 segundos, ¿verdad? Sí, porque él estaba corriendo para recuperar el tiempo perdido por el problema que tuvo. Entonces, si lo necesitaba, él era implacable. Pero él sabía que la mayor parte del tiempo no lo necesitaba. Tenía mucho margen. Él era muy superior a los demás que no necesitaba sacar el 100% del paquete para ganar. Y esa filosofía de él se resumía mejor en una frase. Era un tipo inteligente también, ¿verdad? Que dejó una frase memorable ahí, ¿no? Siempre hay que tratar de ser el mejor, pero sin pensar que eres el mejor. Tienes que querer trabajar, ¿verdad? Siempre para ser el mejor, pero no puedes creer que ya lo eres, no, porque ahí empiezan tus debilidades, ¿verdad? Y la otra frase que creo que ejemplifica su impacto, ¿verdad? Que está ahí en el Museo Fangio, ¿no? Es amigo e ídolo de muchos, maestro de todos, ¿verdad? Él fue amigo de muchos y profesor, maestro de todos. No se puede ponerlo por encima de los otros dos aquí porque también los números son muy aplastantes, ¿verdad? Entonces, el segundo mejor piloto de todos los tiempos. Pero mira, dentro de unos 5 o 6 años vamos a rehacer esta lista y él va a estar en primer lugar, Max Verstappen, ¿verdad? Max Emilian Verstappen. Esa idea de Joss ahí fue curiosa creo que él quería poner Max y la mujer debe haber decidido, no, entonces pon Max Emiliano. Y entonces él puso Max Emiliano Verstappen. Él va a ser el que tenga todos los récords cuando se retire, ¿verdad? Él no es el récord de nada todavía en cuanto a números absolutos porque aún no se ha retirado. Pero Max solo tiene 28 años, amigos. Tiene 71 victorias con 28 años. 28 años es la edad en la que Senna fue a McLaren, ¿verdad? Senna fue campeón por primera vez a los 28. Casi fue campeón el año pasado con un auto muy inferior, ¿verdad? Muy inferior. Él cargó con el auto sobre sus hombros y eso es muy raro en la Fórmula 1. Realmente perder por 2 puntos, ¿verdad? El título en el que él estaba el año pasado fue la mayor remontada de la historia, ¿no? Sí, porque realmente fue una remontada que él construyó en la pista, ¿verdad? Kimi no llega a hacer lo mismo. Kimi en 2007. Pero incluso el Kimi de 2007 es mucho más una implosión interna de McLaren que realmente Kimi realmente iniciando una remontada de varias carreras, ¿verdad?
Como dijo Zach Brown el año pasado, él dijo, es el villano de la película de terror, ¿no? Ese tipo que piensas que ya está muerto, pero viene y reaparece, ¿no? Con el hacha. Verstappen incluso bromeó en una conferencia y dijo, llámame Chuck, ¿no? Entonces llámame Chuck, que así es. Es un tipo muy implacable, ¿no? Creo que este año ya muestra el tamaño de su talento, ¿no? Primero, el nivel en que él destrozó a todos sus compañeros es algo nunca antes visto, ¿no? Nunca había alguien destruir carreras así, una tras otra, como lo hizo Verstappen, ¿no? Ricciardo, cuando vio que las cosas se estaban poniendo así, dijo, oye, mejor me voy de aquí antes de que empiece a ser destrozado. Luego entierra la carrera de Gasly, entierra la carrera de Albon, entierra la carrera de Pérez, entierra la carrera de Tsunoda, entierra la carrera de Lawson y ahora Radiar acaba de empezar, ¿no? Cuando el carro estaba andando allá atrás en las tres primeras, Radiar ni siquiera estaba tan lejos. Ahora en Miami, ¿no? Estoy grabando esto justo ahora, después del GP de Miami, en el que, oye, parece que Red Bull se encendió. ¡Pum! Max segundo, casi pole. Radiar ya sale ahí en octavo, ya se enreda solo, choca solo en las primeras vueltas, ya está empezando el opa. ¿Será que se está encendiendo el fueguito aquí en el trasero de Radiar? Sí, tenemos muchos, ¿no? Senna siempre dominó a sus compañeros, pero así como retirarlos, destrozarlos, ¿no? Hacer, wow, este tipo aquí, pum, aplastar y desechar, él no sirve para un equipo de punta consecutivamente con tantos tipos. No es fácil ser compañero de Max Verstappen. ¿Y qué va a pasar? ¿O Red Bull va a lograr desarrollarse? Y lo estamos viendo, ¿no? En este nuevo reglamento con esas unidades de potencia locos, están teniendo mejoras muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, mira a McLaren, la misma Red Bull que parecían estar como un segundo atrás, de repente ya están medio que peleando ahí adelante con Mercedes. Entonces es difícil prever, ¿no? Cómo van a ser las curvas de desarrollo este año. Pero de dos, una, ¿no? O Red Bull, ahí por julio, agosto, va a estar lo suficientemente prometedora como para parecer que puede pelear por algo el año que viene. Sí, y él se queda en Red Bull y pelea por el título del 27. O va a estar claro que Red Bull todavía no va a estar lista para pelear por el título en el 27 y él va a llamar a Toto y va a ser, sí, se va a Mercedes y va a empezar a acumular títulos en una era Mercedes, ¿no? Entonces, ¿alguien duda que Verstappen va a ser hexacampeón, heptacampeón? Nadie lo duda, ¿verdad? Y luego cuando realmente se retire, vamos a poder mirar su carrera y ponerla en perspectiva. En relación con las carreras de Hamilton, de Rufón, los tambores, líder de nuestro ranking top 10 de los mejores pilotos de todos los tiempos, Michael Schumacher. Para mí, no solo es el mejor que he visto, sino que es el líder, claro, según el criterio que establecí aquí, ¿no? Schumacher metió miedo en el corazón de los demás por un periodo más largo que cualquier otro, ¿verdad? Schumacher tuvo así una ventana de 94 a 2004, ¿no? Que es su último título, que más o menos tú sabías así, mano, para que Schumacher no gane este fin de semana, tiene que tener un carro mucho peor, ¿verdad? Él estaba, así como Verstappen hoy, para mí, claramente está un paso por encima del resto de la parrilla, ¿no? Si vas a clasificar la parrilla actual de la Fórmula 1, hay un nivel que es Verstappen. Luego tienes el segundo nivel ahí, Leclerc, Norris, Alonso ya veterano, Hamilton ya veterano, ¿no? Pero Verstappen está separado del resto. Schumacher estuvo separado del resto por 10 años, ¿no? Desde la muerte de Ayrton hasta la aparición de Alonso, lo que también realza la posición de Alonso en esta lista. Schumacher era el poseedor de todos los récords cuando se retiró, ¿no? 91 victorias, 66 poles. Él sigue siendo el poseedor del récord de vueltas más rápidas hasta hoy. Nadie lo ha superado, ¿verdad? Schumacher se retiró en un nivel altísimo, vamos dejando de lado su regreso con Mercedes, se retiró hace 20 años y sigue siendo el poseedor del récord de vueltas más rápidas hasta hoy. Es el líder de nuestro cuadro de medallas empatado con Hamilton, pero pierde, ¿no? En ese criterio porque tiene 2 platas y 3 bronces, ¿verdad? Pero los dos tienen 7 oros y los porcentajes de Schumacher son más fuertes, ¿no? Él tiene 308 largadas, Hamilton ya está llegando a 400, son 384, ¿verdad? Casi fue campeón con autos mucho más inferiores, ¿verdad? En el 99, si no se hubiera roto la pierna, probablemente habría sido campeón con un auto mucho más inferior. Sí, en el 96 y 97 casi fue campeón con un auto mucho más inferior al Williams de Villeneuve. En el 96 el auto era una basura. Él logra sacar, wow, 3 victorias exprimiendo al máximo, ¿no? Otra, Benetton, ¿verdad?
Es un equipo mediano que nunca había sido realmente contendiente al título, ¿no? La Benetton nunca había disputado el título en su vida. Él no solo llega a Benetton y la hace pelear por el título, sino que gana 2 títulos con relativa facilidad, ¿no? Él es campeón en el 94 corriendo solo 12 de las 16 carreras, el único tipo en la historia que corrió el 75% del campeonato y aún así fue campeón, así. Pero el Río ganó sí, Schumacher corrió el 75% de las carreras de ese año. No, corrió 4 de 16 y aún así fue campeón. 95, una masacre. Y todavía tiene el valor, ¿no? Espera, no, voy a hacer algo diferente aquí. Realmente voy a poner mi nombre en los libros de historia, haciendo que Ferrari sea campeona de nuevo después de más de 20 años. Y hoy en día, ¿no? Hola, generación alfa, estoy resentido con la generación alfa. Hoy se puede ver lo difícil que es hacer que Ferrari sea campeona, ¿no? Y hasta pone en mejor perspectiva lo que fueron los fracasos de Vettel y Alonso, ¿no? En hacer que Ferrari fuera campeona. Sí, Ferrari no gana nada desde hace 20 años otra vez. Está necesitando de nuevo un Mesías que venga y logre hacer algo que Hamilton con 40 años no va a conseguir, incluso por la personalidad de Hamilton, ¿no? Hamilton no es ese tipo de persona. Schumacher era como ese sol gravitacional, ¿no? Que hacía que las cosas giraran a su alrededor, igual que Ayrton, ¿no? Ferrari ahora necesitaría a Verstappen, ¿no? Un tipo que llegue y diga, mira, yo voy. Pero el jefe de equipo, el director de carrera, el ingeniero, yo soy el que va a decidir. El diseñador, yo soy el que va a decidir sobre todos esos tipos. Y entonces vamos a ser campeones. Y no va a ser ahora, ¿eh? Va a tomar 3, 4, 5 años. Eso fue lo que hizo Schumacher, ¿no? Imagínate a Verstappen enfrentando algo así hoy en día. Ya nadie quiere enfrentar algo así, ¿verdad? Después de lo que pasó con Vettel, con Alonso, de lo que está pasando ahora con Leclerc, está difícil encontrar a ese Mesías. Schumacher destrozó a todos sus compañeros, ¿verdad? Sí, también acabó con carreras en ese sentido, ¿no? Tipos como Johnny Herbert, como Martin Brundle, el propio José Verstappen, ¿verdad? Pero Herbert y Brundle estaban rindiendo por debajo, ¿no? En comparación con Schumacher. Y después de que el monstruo Schumacher mostró su verdadero tamaño, ellos hasta ganaban unas carreritas de vez en cuando, ¿no? No es que Schumacher realmente era muy fuera de serie. Sí, y luego vino el periodo de Mercedes, ¿no? Recientemente sabemos, ¿no? Que terminó golpeándose la cabeza en ese periodo en que andaba en moto. Justo cuando se retiró, ahí como que nunca más fue el mismo, ¿no? Ya estaba viejo también. Y ahí terminó siendo superado por Rosberg. Sí, una curiosidad final aquí, mira, en relación al cuadro de medallas. ¿Sabes quién es el cuarto lugar en el cuadro de medallas? Sebastián Vettel, ¿no? Vettel tiene 9 medallas, pero no entró en el top 10 aquí. Pero sería mi undécimo si extendiéramos la lista. El otro tipo que estaría entre los 10 primeros del medallero y no entró en la lista de los 10 mejores, ya lo mencioné aquí, justamente, ¿no? Nelson Piquet en noveno, ¿no? Empatado en número de medallas con Ayrton, pero Ayrton tiene más platas. Sería mi duodécimo si hiciéramos un top 12. ¿Y entonces? ¿Cuál es tu top 10 de los más grandes de todos los tiempos en la Fórmula 1? Ponlo en los comentarios, dale like a este video, suscríbete al canal, eso siempre nos ayuda mucho, como siempre. Muchas gracias, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Y ya estamos contando los minutos para el GP de Canadá.